Qué gozo poder compartir hoy juntos, no solamente la palabra de Dios orada, cantada, proclamada, sino este hermoso recordatorio de la muerte, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Es un gran privilegio el que tenemos hoy. Antes de poder orar, me gustaría que pudieras darle la bienvenida a la persona que está a tu lado y decirle bienvenido a la casa del Señor. Confío y espero que Dios hable poderosamente a tu vida esta mañana. Amén. Entonces, ¿qué tal si venimos juntos en oración a Dios para que Él sea hablando a nuestro entendimiento? Amado Señor, te damos gloria y honra, Padre, a ti por lo que tú has hecho, Señor. Es un enorme privilegio estar en tu casa con tu pueblo, adorándote, exaltándote. Y en este momento, Señor, a puntos de leer tu palabra, Señor, queremos rogarte, como tu misma palabra enseña, que ella haga, Señor, lo que debe y tiene que hacer en nuestras vidas. Como el profeta Isaías decía, tu palabra sale de tu boca y cumple los propósitos por los que ha sido enviada, Señor. Así que nosotros creemos, Dios, de que tú obrarás contundentemente y poderosamente en nuestra vida. Pero Dios, no permitas que nuestra terquedad, que el engaño en nuestros propios corazones no nos permitan escuchar tu dulce voz. No queremos endurecer nuestros corazones. Queremos más bien, Señor, humillarnos ante ti, postrarnos ante ti y crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Gracias por este privilegio. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos encontramos a unas pocas semanas de celebrar una vez más una Semana Santa. Y es muy probable que ya muchos de nosotros hemos estado haciendo planes o anticipándonos a esta semana. Es muy probable que lo que queremos hacer es aprovechar el tiempo y aprovechar de mejor manera el recurso que muchos de ustedes pueden tener, como ciertos días de descanso. Entonces, ya sea que estemos preparándonos para descansar, ya sea que estemos planificando arreglar aquellas cosas que aún están pendientes de arreglar en nuestra casa, ya sea que estemos pensando salir, disfrutar, divertirnos, entre comillas, ¿verdad? Ir a la playa, asolearnos, actividad humana que sigo sin comprender. Estoy bromeando. Pero podemos tener muchas cosas, ¿no? Incluso espero que sea tu convicción estar en la casa de Dios adorando el nombre del Señor. Pero lo que quiero decirte a manera de introducción es que nuestras acciones siempre son movidas por nuestras convicciones o la falta de ellas. Nunca nuestras acciones están movidas en el vacío. Las hacemos basándonos en nuestras convicciones o la falta de ellas. Así que cualquier cosa que planeemos, no solamente esta semana en cuestión, pero cualquier semana, cualquier día, estará basado sí o sí en nuestras convicciones de cómo pensamos vivir esos días. Y a modo de meditación, quiero usar ese tiempo y la escritura para ayudarnos a prepararnos para meditar en algunos textos esta mañana con el fin de que esto nos ayude a evaluar nuestro propio corazón y así aprovechar de mejor manera los días que tenemos por delante. Me gustaría iniciar haciéndote una pregunta para que puedas reflexionar en ella. ¿Cuáles son mis intenciones o mis motivaciones o mis anhelos, particularmente pensando en esta semana que se aproxima? ¿Qué espero de ella? ¿Qué planeo hacer? ¿Con qué propósito? ¿Qué estoy buscando con todo lo que planifico o he planificado o pienso hacer? Incluso la falta de planificación ya enseña mucho de tu propio corazón, ¿cierto? Entonces, antes de iniciar, permíteme aclarar algunos puntos que son, creo, válidos para nuestra meditación sobre Semana Santa.
celebrar Semana Santa no es obligatorio para la iglesia, ¿sí? Es decir, no encontrarás un texto que obligue, mande a la iglesia a celebrar esta fecha. De hecho, muchas iglesias no lo hacen. Diciendo esto, que no es obligatorio, me gustaría meditar un poco en lo polarizado que es esta semana también. O sea, los extremos que podemos ver. Creo que estos extremos existen cada semana que pasa en nuestra vida, pero creería yo que en esta semana, hablando de la Semana Santa, son muy obvias para nosotros. Por un lado, extremos, y por eso uso la palabra polarizado, están divididos. Tenemos a un grupo de personas que son muy devotas a esta semana, ¿cierto? Son muy religiosas. Es muy fácil, muy obvio ver su religiosidad. Hay muchas expresiones religiosas en la cultura. De hecho, muchos restaurantes tienden a cambiar sus menús por la ocasión de esta semana. Entonces podemos ver obviamente que la sociedad se mueve en términos de esto culturalmente. Pero por otro lado, ¿no? Podemos ver entonces por un lado las expresiones de devoción religiosa, pero por el otro lado, culturalmente a esta semana se le conoce como la Semana Zángana, ¿no? Entonces tenemos estos dos extremos. Por un lado, el extremo moralismo religioso, diciéndonos cómo se debe vivir ese tiempo, y por el otro lado, es tiempo de diversión, de bacanal, de divertirnos como creyentes. Entonces no tenemos ningún mandato en las Escrituras que nos obligue a observar estos días en particular. Entonces la pregunta que está en este momento presente es: ¿por qué lo estamos haciendo entonces? Y planeo durante esta mañana animarte a tomar tus propias convicciones basado en las Escrituras. De hecho, alguien podría decirnos, basándose en Romanos 14:5, uno juzga que un día es superior a otro juzga igual todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Un texto similar que podríamos usar es Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Si esto es así, la pregunta que sigue presente es: ¿por qué deberíamos como iglesia celebrar Semana Santa? ¿Por qué deberíamos enfocarnos en venir un viernes a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué ese domingo siguiente celebraríamos que Él vive? ¿Por qué antes de ese domingo celebraríamos la entrada triunfal de Jesucristo? ¿Por qué lo haríamos? Y mi respuesta es simple. Si esto no es una ordenanza, si esto no es un mandato, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos aprovechar la oportunidad para mostrarle al mundo cómo un cristiano vive, no Semana Santa, sino cada día de su vida. ¿Sí? Por eso queremos tomar la oportunidad para mostrarle al mundo cómo un cristiano vive cada día de su vida, no solamente en Semana Santa. Nuestras vidas están marcadas sí o sí por la obra de Cristo. Incluso nuestro calendario está marcado así, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra vida está marcada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y todo lo que hacemos, iglesia, todo lo que hacemos, lo hacemos por el hecho, por lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. Así como Jesús dijo, cuando participábamos de la cena del Señor, que hiciéramos esto en memoria de Él, pienso yo que el cristiano hace todo lo que hace en su vida en memoria de Cristo, para la honra y la gloria del Señor. Es decir, que si pensamos hacer esto, de celebrar, meditar en Semana Santa, en la obra de Cristo, lo haremos para honrar y glorificar su nombre. Amén. Si aún te preguntas por qué debería yo particularmente celebrar la Semana Santa, yo diría que es una oportunidad. Pregúntame, ¿una oportunidad para qué, pastor? ¿O una oportunidad de qué? Bueno, permíteme usar un salmo para demostrarte que es una gran oportunidad por lo siguiente. Salmo 100, aún no vamos a estudiar el texto para esta mañana, pero simplemente estoy introduciéndonos a nuestro tema. Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan
ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Porque es una gran oportunidad, porque cuando hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios, tenemos la oportunidad de aclamar juntos con júbilo al Señor, que es dueño de esta tierra. Porque podemos a través de estos tiempos servir al Señor para la gloria de su nombre y servir, como dice el Salmo 100, con alegría. Porque podemos venir a Él con cánticos y con júbilo para que el mundo pueda reconocer y saber que Él es el Señor y ese Señor es nuestro Dios. Noten lo que dice el versículo 3, porque somos suyos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él es nuestro dueño, por eso hacemos lo que hacemos, porque es un reflejo de quienes somos. Él es nuestro dueño, somos su pueblo, somos sus ovejas. Podemos entrar cada vez que nos reunimos para celebrar el nombre de nuestro Señor, entrar por las puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Y qué gran oportunidad el Señor nos da de celebrar su muerte en la cruz y decir, gracias Señor por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Amén. Denle gracia y bendigan su nombre. Es una gran oportunidad de reunirnos y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y note el versículo 5 particularmente, porque sería bueno reunirnos a exaltar y glorificar el nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Si esto aún no te convence, la Semana Santa, o de hecho cualquier semana, pero particularmente pensando en esta semana, expone nuestros corazones. Por eso te pregunté al inicio de la prédica, cuáles son las intenciones, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras motivaciones con respecto a esta semana. Y ¿por qué la Semana Santa expone nuestros corazones? De hecho, cualquier semana lo expondrá. Pero si te preguntas por qué expone nuestros corazones y por qué deberíamos examinar nuestros corazones, bueno, la respuesta es simple si nos basamos en el Salmo 51, y puedes leerlo con calma en tu casa, pero la respuesta a esta pregunta de por qué necesitamos examinar nuestros corazones, y la respuesta es: el problema es el pecado. Por el pecado necesitamos sí o sí examinar nuestros corazones. El pecado afecta todo lo que hacemos. El pecado afecta la manera en cómo piensas y qué piensas. El pecado afecta lo que dices y cómo lo dices. El pecado afecta lo que haces y cómo lo haces. El pecado, lo queramos o no, nos guiará a nuestras emociones, guiará nuestras emociones y nuestros afectos. El pecado tomará las decisiones. El pecado alterará nuestros valores y nuestras convicciones. El pecado afectará nuestros sueños, nuestros anhelos y convicciones, nuestros anhelos y deseos. El pecado me hará interpretar la vida a través del mismo pecado, y por eso la Escritura nos habla en términos de esclavitud. No somos esclavos de Cristo o esclavos del pecado. Por eso necesitamos examinar nuestros corazones. Si realmente queremos adorarle, exaltarle, glorificarle con nuestra vida durante esta semana, necesitamos examinar nuestros corazones para ver si lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir realmente glorifica y honra al Señor. Con esto en mente, quiero invitarte a ir a Juan capítulo 12, versículo 17 al 19. Intencionalmente haremos esta pausa en nuestro estudio de Hebreos 11 para meditar en la obra perfecta de Cristo Jesús, lo que se supone se celebra en Semana Santa, ¿cierto? Y leamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 12, versículo 17 al 19. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Curioso texto, ¿no? Para
meditar para Semana Santa, pero tiene mucho que enseñarnos acerca del corazón de estas multitudes y nuestros propios corazones. De hecho, este texto, si tú revisas todo el contexto, encontrarás que esto ocurre en el domingo popularmente llamado Domingo de Ramos, después de la entrada triunfal. Y aunque no vamos a enfocarnos en la entrada triunfal, si Dios lo permite, hasta la próxima semana, vemos este episodio y este está resumiendo básicamente lo que está pasando en todo el contexto general de Juan 12, desde el capítulo 11 en adelante, 11, 12 y los siguientes capítulos. Y lo que este texto está haciendo es resumirnos lo que está ocurriendo en estos versículos. Está anticipando mucho de lo que ocurrirá en los próximos días, en las próximas horas. Pero nos está enseñando mucho del corazón humano, en cómo éste responde a la grandeza y la gloria de Dios. Y lo verás que no es muy diferente a lo que ocurre hoy en día cuando las personas piensan en la Semana Santa. Simplemente de manera religiosa y moral, o simplemente de manera libertina y vulgar. Lo primero que quiero que notes es el énfasis en las multitudes. El autor, que el apóstol Juan, está diciendo, hay una multitud. Y escribe que esta multitud está siguiendo a Jesús. De hecho, cuando leemos todo el contexto, están siguiendo a Jesús. Y la razón por la que siguen a Jesús es, evidentemente, en el contexto, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro está siendo comentada, está siendo difundida, está siendo discutida. Las personas están maravilladas, asombradas en cierta forma por lo que ha ocurrido. La resurrección de un hombre que estaba muerto. Están asombradas por la resurrección de Lázaro. Noten que el texto nos dice que la primer multitud daba testimonio de él, daba testimonio de lo que Jesucristo había hecho. Eso parece ser más una discusión general sobre el milagro que despertó el interés en otra multitud que vino a consecuencia de lo que habían escuchado. Entonces aquí Juan nos está diciendo, al menos hay dos multitudes. La multitud que estuvo presente en la resurrección de Lázaro fue testigo del poder de Dios y están tan emocionados que están testificando de esto. Y hay una siguiente multitud, al oír lo que hoy ha ocurrido, quieren ver a Jesús. No solamente están los que vieron físicamente o testigos oculares del milagro, están aquella multitud que escuchó de voz de estos hombres y mujeres del milagro y querían ver al Señor. Están testificando, están comentando, están compartiendo sus impresiones, están maravillados de lo que han visto. Esto es una novedad para ese momento. Lázaro se convirtió en una celebridad. Todo el mundo quería saber sobre Lázaro y sobre el hacedor de los milagros. Noten entonces, estas dos multitudes han visto y han oído, pero sin embargo, su corazón está lejos del Señor. Tenemos entonces inicialmente los que ven el milagro, los que escuchan del milagro, incluso testifican del milagro, pero ambas multitudes no tienen el corazón. ¿Cómo sabemos eso? Necesitamos del contexto para poder examinar eso. Mira lo que dice Jesús un poco más adelante en Juan 12:37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús está diciendo que estas multitudes estaban fascinadas por lo que Jesús había hecho, pero no estaban asombradas por la persona de Cristo. No era una creencia profunda de corazón. Era una creencia superficial, más bien movida por las señales. Jesús dijo, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mira lo que dice Juan 12, 42 al 43. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y estas cosas pueden tentarnos a nosotros en días como estos, en los que queremos ceder a nuestras convicciones porque no queremos ser objeto de burlas por nuestra devoción al Señor.
muchas veces es más importante nuestra agenda. Jesús, hablando de estos líderes religiosos que habían de cierta forma creído, no habían pasado de esa creencia superficial. ¿Por qué? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres en lugar del reconocimiento de Dios. Y eso pasa durante estas semanas. Lo que quiero que mires y meditemos es que nosotros podemos estar igual que estas multitudes, asombrados por lo que Dios ha hecho, asombrados por lo que Él hace, asombrados de su poder, asombrados de sus milagros, pero no asombrados con Él. Estamos maravillados por lo que Él puede hacer, pero no estamos maravillados de Él. Quizás queremos ver, quizás queremos oír, pero no queremos comprometer nuestros corazones. Nosotros podríamos estar igual que esas multitudes, deseosas de ver y oír, incluso de testificar, pero sin un corazón no comprometido, haciendo lo mínimo, simplemente siguiendo el movimiento cultural. ¿Cuál es la novedad de esta semana? ¿Qué es lo que está en tendencia? Y seguirla. Pensamos que esa es la manera de vivir el cristianismo en nuestras vidas. Así que, iglesia, como ánimo para nosotros, tengamos cuidado de no ser de las multitudes cautivadas por lo que el Señor puede hacer, maravillados por las señales y los milagros. Cuidado, iglesia. Y estamos cayendo en esa mentira y en ese error de perseguir solamente la novedad, lo asombroso, lo pomposo. Cuidado de estar siguiendo, cautivados solamente por lo que el Señor puede hacer y no realmente comprometidos de corazón con el Señor. Haz esa pregunta, iglesia. ¿Realmente tú estás comprometido con el Señor? O el compromiso que veremos en los siguientes días se irá disipando cuando las dificultades vengan. Porque estas dos multitudes, muchos de ellos estarían gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, preferimos a Barrabás. Crucifíquenlo. Y hoy están cautivados, emocionados, alegres. Están bajo la tendencia de lo que se está hablando. Queremos ver, queremos oír, pero no queremos comprometer nuestros corazones. Estas multitudes están respondiendo a un milagro, están respondiendo a la obra de Dios. En Juan 11, y no están en sus pantallas, pero si tienes tu Biblia, me gustaría que fueras a Juan 11, vieras algunos versículos rápidamente. En Juan 11 se nos dice, ya que estas multitudes están respondiendo al milagro de la resurrección de Lázaro, me parece sabio y bueno meditar un poco en lo que está pasando ahí, que influye en la interpretación de nuestro texto. Y lo que dice Juan 11, versículo 1, es que Lázaro estaba enfermo. La Biblia nos dice de qué estaba enfermo Lázaro. Podríamos especular mucho sobre ello. No sabemos qué enfermedad tenía. Vamos a hacer una suposición obvia de que era algo terminal, porque ¿cómo terminó su enfermedad? En muerte. Era algo complicado, era algo complejo de tratar. Él murió, ¿no? Tuvo que haber sido algo grave. Pero me gustaría que pensaras por un momento y no lo pases por alto en lo aterrador que es la muerte. No, de hecho Jesús llora al ver cómo la muerte aflige el corazón humano. Pero piensa por un momento en lo aterrador que es enfermarse en el tiempo de Lázaro. Si para ti y para mí es aterrador enfermarnos hoy, con tanta tecnología y con tantos avances médicos, piensa en lo aterrador que podría ser enfrentar la muerte en los tiempos de Lázaro. Podríamos también entender un poco la conmoción que hay en el corazón de sus hermanas, Marta y María. Pero solo piensa entonces en el dolor, en la confusión de esta muerte. Amaban a su hermano. Si lees el contexto, las personas dicen, mira cómo amaba a su hermano. Y vemos cómo el dolor causado por la muerte, también Jesús dice que al ver la muerte, como lo que causaba, lloró. Quizás esta confusión, esta lucha en las hermanas de Lázaro principalmente, es porque sabían de quién era Jesús. De hecho, cuando lees el relato, ellas confiesan de que si Jesús hubiese estado ahí presente,
Lázaro no hubiese muerto. Hay una lucha en el corazón sabiendo del poder de Dios. Mira lo que dice Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús, esta es Marta, la hermana de Lázaro: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces creo yo que ponemos quizás nuestras dudas en el texto y leemos este texto como un tipo de queja de Marta hacia Jesús, pero prefiero leer este texto como una confesión real del corazón de Marta y posteriormente el de María, diciéndole: Señor, es una confesión del poder de Dios. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por supuesto, están luchando con la pérdida de Lázaro. Juan 11:32, al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos notar, sí, el sentido de dolor en estas palabras, pero es una afirmación de la confianza que estas mujeres tienen en Jesús. Creen completamente en el poder de Jesús. Están ahí para recordarnos que una multitud está ovacionando el milagro, ¿sí? Posteriormente, están celebrando el milagro, están testificando el milagro. Y hay mujeres que están confesando, aún sin el milagro ocurrido, que el Señor es poderoso y es digno de confianza. Por eso Juan, cuando relata el acercamiento tanto de Marta y María, ella dice: llegaron al Señor. Es un sentido de encontraron el refugio que estaban buscando. Le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, todo hubiese sido distinto. Aunque Jesús había llegado, para ellas, en cierto sentido, ya era tarde. Si hubieras estado, todo hubiera sido distinto, todo hubiera sido diferente. De hecho, algunos de los presentes murmuraron diciendo lo siguiente, Juan 11:37, pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Las multitudes están reaccionando al poder de Dios. Pero sabemos que lo que las hermanas en ese momento desconocían es que esa tardanza de Jesús era intencional. Él llegó al cuarto día en que Lázaro ya había muerto. Tenía 4 días en el sepulcro. Mira lo que dice Juan 11:6. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús oye que su amigo Lázaro está enfermo y en lugar de salir hacia Lázaro, él dice: se queda 2 días más. En Juan 11:14-15 vemos por qué él hace tal cosa. Mira lo que dice Juan 11, versículo 14-15. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. Lo que era una triste realidad para Marta y María: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, porque tú tienes el poder y hemos confiado y hemos creído en ti. Por eso nos rendimos ante ti. Jesús dice que la razón por la que Él llega el cuarto día es para que sus discípulos puedan creer profundamente en el poder del Señor. Esos textos ahí nos están diciendo, ¿no? Están mostrándonos la diferencia que hay entre estas multitudes. Debes notar que el Señor es completamente intencional. Él quiere que sus discípulos crean, pero no crean de manera superficial. Él quiere que crean profundamente. Él no quiere simplemente que se emocionen superficialmente por el milagro. Él quiere que puedan creer profundamente en el Señor. Aquí vemos una marcada diferencia entre las multitudes. Aquellos que creen superficialmente y aquellos que creen profundamente en el poder de Dios. Mi pregunta para ti es: ¿con cuál ejemplo te identificas?
tú estás creyendo profundamente en el poder de Dios o simplemente creyendo superficialmente por lo que el Señor puede hacer. Número 2, tengamos cuidado, iglesia, porque podríamos estar como las multitudes, perdiéndonos creer profundamente y realmente. Fascinados solamente por lo novedoso, fascinados solamente por el poder, fascinados por el milagro, pero no con el hacedor del milagro. Estas multitudes se perdieron ver la gloria de Dios. Jesús irá un poco más allá de nuestras expectativas, de nuestras circunstancias, incluso de nuestra propia forma de ver, razonar. Jesús pide que mueva la piedra del sepulcro donde se encuentra Lázaro. Marta le dice a Jesús, pero huele mal, porque hace 4 días que murió. Una de las cosas que a mí me encanta de Juan como escritor es el sinnúmero de detalles que él va a poner en su narrativa para estimular nuestra mente, nuestro pensamiento. Le está diciendo, huele mal, ya está podrido, está saliendo, ¿no? La descomposición de este cuerpo muerto. Huele mal, Señor. Jesús responde a Marta, Juan 11:40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Por eso te digo, estas multitudes perdieron de vista al Señor. Se enfocaron en el brillo del poder o la maravilla del milagro en lugar de concentrar su mirada en aquel que había hecho el milagro. Jesús le dijo a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Iglesia, lo que Jesús quiere, no solamente durante este tiempo en el que meditamos en su obra, meditamos en su muerte, meditamos en su resurrección, meditamos en su gran poder. Él quiere que como iglesias miremos su gloria. Porque fácilmente podemos llenar nuestra mente de conocimiento, de hechos históricos sobre la muerte de Jesús. Podemos llenar nuestra mente de datos impresionantes sobre la resurrección de Jesús. Podemos examinar milagro a milagro, pero aún así perder de vista al hacedor del milagro. Y perdernos ver la gloria de Dios. Jesús quiere que sus discípulos vean la gloria de Dios, que crean profundamente en Él y respondan ante esa creencia al ver la gloria de Dios. Las circunstancias podrían ser abrumadoras para Marta y María en la pérdida de su hermano, pero Dios quería que ambas en sus circunstancias pudieran ver la gloria de Dios. Quiero que pienses por un momento en esto. ¿Cómo estás respondiendo tú ante el conocimiento de Dios? ¿Cómo respondes tú ante el conocimiento de Dios? Si has sido fiel a la iglesia, has estado viniendo por un buen tiempo, has estado conociendo del carácter del Señor. ¿Cómo ha sido tu respuesta ante el conocimiento de Dios? ¿Cómo ha sido tu respuesta ante el poder de Dios? Hemos visto como iglesia sin número de actos poderosos de Dios, obrando, proveyendo, sosteniéndonos, sustentándonos, amándonos, sosteniéndonos. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo has respondido ante el poder de Dios? ¿Cómo has respondido al conocimiento? ¿Cómo has respondido al poder de Dios? ¿Has respondido bien a la gloria de Dios? Piénsalo por un momento. ¿Hemos respondido bien ante la gloria de Dios? Aún las circunstancias difíciles nos han llevado a postrarnos al Señor en dependencia y confianza en Él. Incluso Marta y María no pensaron que Jesús iba a resucitar a Lázaro en ese momento. Jesús tiene una conversación con Marta primero y Él dice que puede resucitarlo. Y Él dice, sí, Señor, lo creo, que tú resucitarás de entre los muertos a Lázaro en tu día. Marta creía en el poder de la resurrección y pensó que cuando Jesús dijo que iba a resucitar a Lázaro, que lo iba a levantar, se estaba refiriendo a ese tiempo en el futuro. Pero habían respondido bien, con confianza y no con quejas ante el poder y la gloria de Dios. Mira lo que enseña Jeremías 9:23 al 24.
no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloriarnos en la sabiduría, el poder y la riqueza son las tentaciones con las que nos enfrentamos nosotros. Queremos nuestra propia gloria, queremos nuestro propio asunto, queremos vivir en nuestro propio poder, queremos depender de nosotros mismos. Nos gloriamos en nuestra sabiduría, nos gloriamos en nuestro poder y nos gloriamos en nuestras propias riquezas, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, en nuestra confianza en nosotros mismos. Gloriarnos en estas cosas y muchas más solo implica, solo denota, solo enseña dónde está realmente nuestra seguridad. El gloriarnos en la riqueza, en gloriarnos en el poder y gloriarnos en la sabiduría, simplemente nos está mostrando la realidad del corazón. Yo confío en la riqueza, yo confío en ese poder y confío en esas riquezas. Pero noten que el profeta Jeremías no dice, no te glorías del todo, no te glorías en esto, pero hay algo en lo que sí deberías gloriarte. ¿Gloriarte en qué? En que entiendes y conoces al Señor. Y por eso el versículo 24 hace un énfasis en el carácter de Dios, porque yo soy el Señor que tengo misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Dios quiere que su iglesia se gloríe. Si hay algo en lo que deberíamos gloriarnos como iglesia, es en el Señor y en conocerlo y entenderlo. Entonces, nuevamente, ¿cómo estás respondiendo al conocimiento de Dios? En el tiempo público en el que enseñamos la Biblia, en el tiempo privado en el que estudias tu Biblia, en el tiempo personal en el que oras al Señor, ¿cómo estás respondiendo al Señor? ¿Cómo estás respondiendo a su conocimiento? ¿Cómo estás respondiendo a su verdad? ¿Salen nuestros corazones más humildes, sumisos a su voz después de leer su palabra? ¿O salimos con más arrogancia en nuestros corazones? ¿Tendemos después de nuestro tiempo de oración a vivir en nuestra fuerza o descansar más en su fuerza? ¿Cómo estamos respondiendo a su soberanía cuando Él permite cosas difíciles, como la muerte en este caso de Lázaro? Estamos postrándonos ante el Señor, diciéndole, Señor, tú eres todo lo que necesitamos, tú haces la diferencia en nuestra vida. Necesitamos de tu apoyo, tu soporte, tu guía para nuestra vida. Si tú hubieras estado aquí, eso no hubiese pasado porque confiamos en tu poder. Pero quizás estamos viendo de manera sesgada al Señor. Y quizás tenemos conocimiento correcto del carácter de Dios, como Marta le dijo, sí, Señor, tú tienes el poder de resucitar a mi hermano en el día final. Y el Señor quiere sorprendernos cuando confiamos, descansamos y creemos en su poder. Entonces, ¿cómo estás respondiendo? Como estas multitudes que estaban fascinadas por el poder de Dios, pero no estaban asombradas del carácter del Señor. Vinieron a verlo, escucharon, proclamaron, anunciaron, regaron la noticia, pero sin el corazón. ¿Cómo estás respondiendo a la sabiduría de Dios? ¿Con quejas? ¿Con amargura? ¿Con rechazo a la voluntad de Dios porque no es lo que tú quieres para tu vida? ¿Cómo estamos respondiendo a los designios de Dios para nuestra vida? Leímos en el Salmo 100, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. La oveja en terquedad escoge su camino, pero por eso el pastor tiene una vara para corregir a la oveja y guiarla a verdes prados. ¿Qué estamos haciendo o cómo respondemos cuando no estamos de acuerdo con lo que estamos experimentando en nuestra vida? ¿Cómo estás respondiendo al poder y la gloria de Dios? Para mí esa es una de las formas que yo puedo entender y aplicar a mi propia vida, y te animo a ti de cómo voy a celebrar esta Semana Santa, cómo yo estoy respondiendo a la gloria de Dios en mi día a día.
Miremos algunos ejemplos. Juan 12:3, ¿qué hizo María? Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. En el contexto tenemos una cena de acción de gracias por la resurrección de Lázaro, y lo que vemos aquí en María es una respuesta extravagante, espontánea, desinteresada, genuina. Nótese en el contexto, Juan nos dice que fue un acto que inundó, impregnó esa sala. Era un perfume costoso. Y no le importó. Porque la respuesta de María a la gloria de Cristo fue desbordar su corazón en alabanza y gratitud por lo que él había hecho. Estos testimonios antes del texto que nos dicen, y las multitudes proclamaban, y las multitudes lo seguían. Jesús diciendo, pero sabía que lo que había en sus corazones, porque ellos no creían correctamente, no creían en Él profundamente. Están ahí para hacer el contrapeso en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo con gratitud? ¿Estamos mostrando una adoración desinteresada al Señor? ¿Una adoración genuina? ¿Nos está costando a nosotros adorar al Señor realmente? Yo no estoy hablando de ofrendar. Estoy hablando de salir de nuestra comodidad y servir al Señor porque Él es digno de alabanza. Sí, puede ser factible ir a la playa en Semana Santa. Pero déjame decirte, la playa no se va a mover de ahí. Y tú puedes pasar en la casa del Señor, glorificando al Señor como un acto de adoración por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero debe ser tu propia convicción. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondió Judas en el mismo contexto? El acto de adoración de María no consideró el costo, ni su reputación, que ella se arrojara a los pies a lavar los pies, que se arrojara a los pies de Cristo y lavar los pies con su cabello. Era denigrante para una mujer. Sin embargo, no consideró su reputación porque el Señor era digno de su adoración y su exaltación. Sin embargo, vemos el ejemplo en Juan 12, 4-6 de Judas, inmediatamente reaccionando al acto de adoración de María, diciendo, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, hay una piedad falsa, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan nos está diciendo que el acto de adoración de María expuso el corazón de Judas. Judas está respondiendo a lo que el Señor hizo con Lázaro. Resucitarlo de entre los muertos. Y en su contexto Jesús dice, cuando María ofrece este sacrificio, déjala, Judas, porque ella está ofreciendo una ofrenda para mi sacrificio, para mi muerte. Y en lugar de Judas de arrepentirse por su avaricia, por su envidia y por lo que iba a hacer, porque el Evangelio de Marcos nos dice que posterior a esta cena y posterior a esta exhortación de Jesús, Judas salió a traicionar a Jesús. Lo que quiero decirte es cómo estás respondiendo tú a la gloria de Dios. ¿Con avaricia? En Marcos 14, 10-11. Posterior a este tiempo en el que Judas es confrontado por Jesús, dice Marcos, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para entregar a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Regresemos a Juan 12. Esto es posterior a la escena de
la cena de acción de gracia en el que se está exaltando la obra de Cristo, en lo que María derrama un perfume costoso, en el que Judas expone su corazón lleno de avaricia, amargura y maldad. Y dice que una multitud se dio cuenta en dónde estaba el Señor. Mira lo que dice Juan 12:9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí. Esta misma multitud la leímos en nuestro texto, ¿no? Empezaron a hablar del milagro y se dieron cuenta de que este hacedor de milagros, el que había traído de la muerte a Lázaro, estaba cerca. Y entonces, al darse cuenta de que Jesús estaba ahí, vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. Querían alimentar sus dudas. ¿Será cierto realmente que resucitó a Lázaro? Queremos verlo con nuestros ojos. Vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Y la multitud llegó a ver a Jesús, pero ignoró a Jesús. Que querían ver a Lázaro y estaban asombrados por la resurrección, por la señal, pero no asombrados por la gloria de Dios. Las multitudes estaban interesadas en el evento, la resurrección de Lázaro, pero no estaban interesados en el Señor. Estaban discutiendo del milagro, querían ver la evidencia, querían ver al Señor, querían ver a Lázaro, pero sus ojos no vieron al Salvador. Sus ojos no vieron al Redentor. Es curioso, ¿no? Que el domingo de Ramos se celebra la resurrección de un muerto. Y el domingo de Pascua o el domingo santo se celebra la resurrección de aquel que vence la muerte. Es curioso que estos hombres están ahí celebrando en cierta forma la resurrección de un hombre y perdiendo de vista a aquel que podía traerlos de su muerte espiritual. No pases por alto que está informándonos a muchos de nosotros, porque muchos de nosotros podríamos estar llenos de novedad o datos de la Biblia o elementos asombrosos que podrían dejar boca abierta a cualquiera, pero hemos quizás perdido de vista al Redentor. Como esta multitud fanática del milagro, pero no del Señor. Es curioso que la resurrección de Lázaro es el preludio de la resurrección de Cristo. Las multitudes estaban fascinadas por la resurrección de Lázaro y perdieron de vista al único que podía darle vida eterna. Eso no es diferente hoy. Cualquier persona con la que tú hables va a reconocer que esta semana es una semana de devoción a Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Es más, te sorprendería lo que la gente sabe en datos. Pero sin embargo, están fascinados por lo que esta semana les puede dar, 2-3 días de vacaciones. Pero no quieren al Señor. Están emocionados por los 2-3 días de descanso. Quizás algunos descansan toda la semana, otros no. Pero la cultura se mueve en estos términos, descanso, fiesta o lo que sea. Pero no piensan. Somos como estas multitudes, muchas veces fascinados simplemente por lo novedoso, pero no rindiendo nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Las multitudes estaban interesadas en el evento, pero no en el hacedor del evento. Mira lo que dice Jesús en Juan 11, 25 al 26. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús había declarado quién era Él. Él es la resurrección y la vida. Y las multitudes fascinadas por la resurrección perdieron de ver a aquel que podría darles vida eterna. Y tú podrías estar en la misma condición, afirmando del poder de Dios, declarando de las obras de Dios, pero perdiendo de vista a aquel que puede darte vida eterna. Examina tu corazón, iglesia.
los principales sacerdotes planearon matar a Jesús y planearon matar a Lázaro. Producto de la resurrección de Lázaro, dice la Escritura, que los líderes se reunieron a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Está haciendo muchas señales. Y la resurrección de Lázaro fue el punto clave para perseguir a Jesús. De hecho, Judas utilizó esto para ir y traicionar a Jesús. Pero tú puedes ver esto, porque hay algo importante que quiero mencionarte aquí. No está en las notas, pero puedes ir a Juan, capítulo 11, versículo 47. Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio. Y mi punto es, esos hombres te están respondiendo a la gloria de Dios y responden en lugar de humillarse ante el poder de Dios, quien había resucitado a un hombre de entre los muertos. Cuánta evidencia de poder, cuánta evidencia de respaldo del Señor en la vida de este hombre. Y en lugar de someterse y rendirse, hacen un concilio y planean matarlo. Juan 11, versículo 47, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año, le dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo. Y cuánta razón tenía Caifás, ¿no? Porque era conveniente la muerte de Cristo en favor de todos de nosotros. Pero era ciego de ver esa realidad. Eso es lo que quiero enseñarte y mostrarte, que podríamos estar ciegos, podríamos incluso decir cosas muy, pero muy profundas, pero al mismo tiempo no entenderlas. Porque tenemos un corazón que quiere vivir más en el statu quo. Queremos vivir como hemos vivido todo este tiempo. Vamos a seguir nuestra agenda, vamos a seguir nuestras tradiciones, en lugar de someternos y rendirnos al Señor. Estos hombres dijeron, miren los milagros que está haciendo. Ellos podían ver los milagros, podían ver el poder de Dios, pero ¿cómo decidieron responder? Quisieron matarlo. Se opusieron al Señor. En lugar de responder en humillación, responden en orgullo. En lugar de humillarse, se levantaron en contra del Señor. En lugar de apoyar la obra, se levantan en contra de ella. Y eso sigue pasando hoy. La resurrección de Lázaro fue intencional para exponer los corazones de aquellos alrededor de Cristo. Y esta semana pienso que sigue siendo exactamente igual, intencional para nosotros, para exponer simplemente nuestros deseos y nuestros anhelos. Hermanos amados, mucho de lo que pasa semana a semana en nuestras vidas solo refleja lo que amamos. Solo refleja lo que deseamos y lo que queremos, y esto no será diferente en Semana Santa. ¿Cómo estás respondiendo tú a la gloria de Dios? ¿En dudas, en quejas, en engaños, en moralismo? ¿Prefieres mantener las cosas como están? Ese status quo religioso en el que quizás estás acostumbrado a vivir. Estás fascinado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quizás sabes los términos, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Qué poderoso es Él, qué asombroso es Él. Pero ¿cómo estás respondiendo a la gloria de Dios? Hasta donde yo recuerdo, el Salmo 19 sigue vigente. Mira lo que dice el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día con día los cielos están proclamando la gloria de Dios. Y mi pregunta sigue siendo válida para ti. ¿Cómo estás respondiendo a la gloria de Dios? Eso no se trata solamente de una semana. Por eso nuestro punto es, debemos enseñarle al mundo cómo un cristiano vive todos los días de su vida. No somos cristianos por encuentro o por eventos.
Hemos nacido de nuevo para la gloria del Señor. Y eso es 24/7, iglesia. Los 7 días de las semanas. Cada semana del año, los 12 meses del año. Viviendo para la gloria de Dios. Pero pastor, parece que usted no quiere que nosotros vayamos a la playa y disfrutemos nuestras vacaciones. Déjame responderte con las palabras de Jesús en Juan 12, versículo 25 y 26. El que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. No se trata de la playa, iglesia. Se trata de nuestro corazón y cómo estamos respondiendo al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios y al poder de Dios. Nuestras acciones son siempre la muestra visible de nuestras prioridades y nuestras convicciones. Nuestras acciones son la muestra visible de lo que realmente crees, de lo que realmente piensas, de lo que realmente amas, de lo que realmente anhelas. ¿Cómo entonces debo prepararme para la Semana Santa y cómo debo celebrarla? Permíteme simplemente sugerirte esto: sé intencional. Sé intencional así como Jesús fue intencional para que sus discípulos pudieran creer profundamente en Él. La muerte de Lázaro fue un evento intencional que Dios usó para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y así que sus discípulos pudieran creer y pudieran ver la gloria de Dios. Recuerda esas palabras o esta pregunta a Marta: si crees, ¿no verás la gloria de Dios? Eso no sigue siendo diferente para nosotros en este tiempo. Sé intencional, así como Dios usó la adoración de María para recordarnos que Él es digno de cualquier costo. Posiblemente el salario de un año para una mujer. En ese tiempo era mucho dinero, muy costoso, muy valioso. Y no le importó entregarlo y rendirlo, porque María entendió algo que muchos cristianos hoy no entienden: que el Señor Jesucristo es digno de todo. Es intencional, así como Cristo usó la resurrección de Lázaro para ser perseguido y caminar hacia la cruz. Nosotros debemos ser intencionales para vivir acorde a lo que hemos aprendido en el Señor y caminar hacia la cruz, en dependencia y confianza, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo para vivir para su gloria. Sé intencional en examinar tu corazón y revisar cualquier raíz de avaricia, amargura, enojo en tu corazón. Porque podríamos ser como los Judas de este tiempo, siguiendo a Jesús muy de cerca, viendo los milagros de Jesús de primera mano, pero en la primera oportunidad en la que no estamos de acuerdo, vamos a traicionarlo. Sé intencional. ¿Por qué? Porque los días son malos, iglesia. Mira lo que dice Efesios 5, 15, 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y la idea en este texto es que el Espíritu Santo controle tu vida. Y ahí está la respuesta de qué debo hacer esta Semana Santa, Pastor Hamilton. Que el Señor llene tu vida, que el Espíritu Santo controle tu vida. Y ahí está la respuesta. Sé intencional entonces en vivir sabiamente para la gloria de Dios. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de ver, Señor, tu palabra, ser alimentados por tu palabra, ser exhortados por tu palabra, Señor. Cuántas cosas estos ejemplos, testimonios, estas escenas nos muestran aún nuestra dureza de corazón, Señor.
Preferimos mantener nuestro estatus, Señor, nuestra comodidad, Señor, mantener nuestra agenda, agradar a los hombres en lugar de agradarte a ti. Preferimos, Señor, llenar nuestras mentes de datos, información y conceptos en lugar de llenar nuestro corazón de ti. Ayúdenos, Señor, no solamente pensando en Semana Santa, Dios, pero pensando en toda nuestra vida, de caminar como tú quieres que nosotros caminemos, de andar con cuidado porque los días son malos, que no seamos insensatos sino sabios, que podamos, Señor, aprovechar bien el tiempo que tú nos has dado, porque los días son malos. Que no seamos necios, sino que realmente podamos, como Jeremías ya nos dijo, que entendamos y conozcamos al Señor. Y ahora el apóstol Pablo en la carta a los Éfesos nos dice que podamos entender cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. No es tan difícil a veces responder las preguntas que nos hacemos. Lo que pasa es que no queremos obedecer. Ayúdenos, Dios, a entender su voluntad y seguirla. Que nuestra vida no esté embriagada, Señor, por las cosas de este mundo. Que no esté ilusionada, Señor, asombradas por el brillo de este mundo, Señor. Pero que podamos estar cautivados, asombrados por ti, Señor, por tu grandeza y por tu poder. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo y podamos vivir no solamente esta semana, la que sigue y la que viene, Señor, sino toda nuestra vida para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.